Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Soy Nair Corral y les doy la bienvenida a una nueva materia del Instituto Bíblico Virtual. Estoy feliz de compartir con ustedes el estudio de las siguientes clases de esta materia, para mí tan apasionante, espero que para ustedes también, llamada Las Cartas de Pablo. En esta materia vamos a tratar y conocer la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a recorrer las diferentes cartas y ver el mensaje, los temas más importantes, más basales que el apóstol Pablo escribió a las diferentes comunidades en las distintas ciudades que él visitó, plantó las iglesias, las edificó, ¿sí? Y las llevó al verdadero conocimiento de Yeshua. Así que bueno, vamos juntos a poder profundizar sobre estos temas basales de nuestra fe y de nuestra doctrina. Y para poder entender el mensaje del apóstol Pablo, qué mejor de poder conocer su origen, su vida, su familia, su educación, antes de poder meternos juntos a toda su doctrina, a toda su teología. Y para ver, hay unos pasajes que queda uno en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, y también en el libro de los Hechos, donde nos da un panorama de dónde provenía el apóstol Pablo. Así que ahí donde estás podés abrir tu Biblia, prepárate ya ahí con tu cuaderno, porque nos introducimos a esta apasionante vida de este gran apóstol, el apóstol llamado a los gentiles. Ahora sí, vamos a abrir en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 5 y 6, vamos a leer juntos. Dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ahora vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 3, dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En estos dos libros tenemos este panorama de dónde proviene Pablo de Tarso. Justamente él nació en esta ciudad. Tarso queda en la región de Cilicia, perteneciente a Turquía. En este lugar Pablo se crió, ¿sí? Pablo nació y era una metrópolis, no era una ciudad nada insignificante. Era una metrópolis en donde había diversas culturas y también había, y era muy importante, un comercio internacional. Pablo nació dentro de la diáspora, él nació fuera de Israel, así que pertenecía a la comunidad de afuera de Israel. Y también acá en estos pasajes nos dice que él era hebreo, hijo de fariseo, fariseo de fariseos, que era circuncidado al 8º día. Se dice que la familia de Pablo era una familia muy pudiente, que estaba en un nivel social alto también, y no solo eso, que él era hebreo, sino también era ciudadano romano. Se dice que la ciudadanía romana se conseguía porque uno apoyaba al Imperio Romano, o sino también porque había participado en el servicio militar. Pero como Pablo había nacido en esta ciudad, que de alguna manera era dominada por el Imperio Romano, por eso tenía derecho a esta ciudadanía. Pero no solo esto, Pablo también fue influenciado por la cultura helenística, porque Grecia se había esparcido por todos sus alrededores y quedaba cerca, próximo al este de Turquía. Así que Pablo también había sido influenciado por esta cultura. Así que acá tenemos
a un judío, porque él pertenecía a la tribu de Benjamín, y como ustedes saben bien, y ya lo hemos visto en la materia de historia bíblica, esta tribu de Benjamín junto con la tribu de Judá conformaban el reino del sur, era la que pudo volver del exilio, la que pudo retornar de Babilonia, y se preservó la identidad judía. Así que Pablo era bien judío y se nos dice que él fue instruido en el entendimiento judío, en la Torá, en la ley y en sus principios, y que también fue enviado para que pudiera estudiar en la escuela de rabinato. Y se menciona a un rabino muy importante de esa época, llamada Gamaliel, que quiero que podamos leer ahí sí, en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 34-39, vale la pena poder ver cuál fue el maestro de Pablo, porque también influyó en el conocimiento de él, en su formación, ¿sí? Y en toda la enseñanza de Pablo. Así que acompáñenme ahora sí al libro de los Hechos, capítulo 5, vamos a leer juntos. Dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este era el maestro de Saulo, un hombre que era Gamaliel, muy respetado dentro del grupo de los fariseos. Ustedes saben que los fariseos, ellos extremaban los mandamientos y de hecho habían creado muchas tradiciones de hombre, y ahí había una discusión con otros grupos que estaban también en el tiempo o en la época en la que estuvo nuestro Señor Yeshua, como los esenios o los saduceos, ¿sí? Y había muchas diferencias doctrinales. Pero Gamaliel pertenecía a estos fariseos y él era un hombre respetable, como dijimos, y sabio. Y él les dijo frente al concilio: a ver, a todo el Sanedrín, a todo el grupo de sus colegas, ¿sí? A los fariseos, si esta obra no es de Dios, se va a perder como muchos otros que se levantaron, como muchos otros que se proclamaron Mesías y tenían seguidores, que cuando estos murieron, todo ese movimiento se había terminado. Pero no sea cosa que esto sea de Dios si ustedes estén yendo contra Dios. Así que trajo ahí una palabra de sabiduría, y Pablo se había formado a los pies de este maestro. Era un hombre que tenía un corazón para Dios, era un hombre que era temeroso de Dios. Por eso Pablo también, su personalidad era la de un hombre de un carácter fuerte, con convicciones muy claras. Era un hombre que era muy celoso de la ley, de la doctrina, de lo que él creía. Por eso él fue un perseguidor de la iglesia, de los primeros cristianos, de los primeros aquellos que seguían al Señor Yeshua, aquellos que guardaban su nombre. Y de hecho estuvo cuando fue la ejecución, cuando apedrearon a Esteban, él estuvo ahí presente, y después también le dijo al sumo sacerdote que él iba a ir a Damasco para perseguir a hombres y mujeres que llevaran el nombre de este
Jesús, de este Yeshua. Y así fue como lo hizo, que en ese camino a Damasco él tuvo ese encuentro y el Señor se le apareció. Muy bien, ¿por qué es importante poder saber el origen, la educación? ¿Sí? Porque toda pieza va a encajar a la misión, a lo que le fue encargado, a lo que el mismo Señor le encargó, el ministerio, la obra de lo que Pablo tenía que hacer. Toda esa preparación previa, toda esa formación previa tenía que ver con la misión que Pablo iba a tener. Iba a jugar un papel fundamental en la extensión del Evangelio del Reino. Y para eso me gustaría que sí sigamos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 15. Vamos a leer ahora juntos. Dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así el propio Señor, el propio Yeshua dijo: este me es un instrumento escogido para que pueda llevar mi nombre. Y lo que Pablo tenía que ser dirigido, como acá nos dice el pasaje, a 3 grupos de personas. Tenía que llevar el nombre del Señor frente o ante gentiles, frente a reyes y frente a los hijos de Israel, a los de su propio pueblo. En Hechos 10, después ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer, van a encontrar una visión que tuvo el apóstol Pedro, en donde baja un manto y hay diferentes partes de animales, de cuadrúpedos, ¿sí? Y el Señor le dice a Pedro que pueda comer de ello. Y él le dice: no, Señor, nunca lo hice. Nunca lo hice. La ley que practico me lo prohíbe. La ley tuya me lo prohíbe comer esto. Y el Señor le dice: no llames impuro a lo que yo santifiqué. Entonces hay a veces, como el apóstol Pedro, que uno está lleno de prejuicios, de preconceptos, ¿sí? Que a veces Dios nos dice algo que hagamos y esas cosas nos limitan a lo que realmente tenemos que nosotros hacer, a la obra que se nos puede encomendar. Así que así fue también escogido Saulo, ¿sí? Así fue escogido Pablo, diciendo: este es instrumento y necesito que vaya a gentiles, aquellos que los judíos consideraban paganos, que ellos, su vida y sus ofrendas eran sacrificadas a ídolos, que también vaya presencia ante de reyes, ¿sí? Ante de gobernadores, pero también que siga hablándoles del verdadero, del conocimiento verdadero, que era Yeshua, de algo que todavía los judíos, no todos, pero algunos de ellos habían rechazado cuando el Señor estuvo diciéndoles que el evangelio, que el reino, de los cielos se había acercado, ¿sí? Y ellos no creían que Él era el Mesías prometido, se esperaban a otro. Así que estaba ahí Saulo. Esta era la gran obra que Saulo tenía que hacer. Así que él, a mucha honra, vamos a ver ahora más adelante cómo él estaba honroso de ese ministerio que el Señor le había encargado, ¿sí? de llamarse, o como lo habían llamado, el apóstol a los gentiles. Y podemos ver que él también estuvo frente a reyes. Y como recién vimos de la importancia de su origen y de su formación, Saulo era ciudadano romano. Y esta ciudadanía lo llevó de alguna manera a que él pudiera estar frente a reyes y gobernadores. Ustedes van a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 25-26, y también en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, ahí van a poder encontrar cómo
Saulo es arrestado y él dice, yo soy ciudadano romano, y todo ciudadano romano tiene derecho de poder abogar, de poder comparecer ante un tribunal. Y esto era así. Todo el que era ciudadano romano podía alegar, podía defender y exponer su causa. Por eso él pudo estar en esos capítulos del libro de los Hechos. Ustedes pueden ver cómo él estuvo frente al rey Agripa, que estaba junto con su esposa Berenice, y también frente al gobernador Festo. Y ahí dice que Pablo comentó quién era él, ¿sí? Y cómo él había sido interceptado por el Señor Yeshua camino a Damasco. Y ahí habla de la revelación, ¿sí? Y de lo que fue para él. Entonces habla de toda su conversión. Y dice que era tan persuasivo Saulo, tan convincente, que el rey dice, por poco me convences de convertirme al cristianismo. Digamos, había toda una pasión, así era Saulo, un hombre muy radical, muy convincente, muy visceral, muy apasionado. Lo podemos ver de la manera que él expone el mensaje y trata los diferentes temas en las cartas en las que vamos a estar trabajando en las próximas clases. Así que también dice que fue llevado frente al César. ¿Sí? En ese momento, en esa época, era el emperador Augusto. Así que bueno, se cumplía la palabra de lo que el Señor dijo ahí, como leímos en Hechos 9:15, que era un instrumento escogido para llevar el nombre del Señor. Y saben que en cada ciudad que Pablo entraba, siempre se dirigía a las sinagogas y ahí él predicaba de Yeshua. Ahí él predicaba del conocimiento, del verdadero conocimiento, del conocimiento del Maestro, del conocimiento de Yeshua. Así que también se cumple de cómo él iba también a los hijos de Israel, iba a los de su pueblo para también ganarlos para Cristo. En esta primer clase, en esta clase introductoria a esta materia, a las cartas de Pablo, quiero destacar algo basal de uno de los temas del Evangelio de Pablo. Para eso acompáñame al libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el último capítulo, ahí en el versículo 15 hasta el 17, vamos a leer juntos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este fue un tema basal en el Evangelio de Pablo, una nueva creación. Ni los de la circuncisión, que estaba hablando a los judíos genealógicos, ni a los de la incircuncisión, que hablaba de los gentiles conversos, a los que Pablo de alguna manera llamó los judíos espirituales que provenían del gentilicio. Lo que Pablo estaba diciendo, como bien se encuentra en el libro de Filipenses, él dice, yo tengo todo por basura, toda la formación que antes mencionamos, toda esa educación que él tuvo, dijo, yo lo tengo todo por basura por alcanzar el conocimiento de Yeshua, por alcanzar el verdadero, la verdad, por alcanzar al ungido, por alcanzar por aquel que fui yo alcanzado. Así que Pablo acá está asentando bien, afirmando bien el mensaje del Evangelio, está afirmando bien la doctrina y dice, una nueva creación. Y hay un pasaje que queda en Efesios capítulo 2, para que ustedes puedan seguir viendo, acompáñenme. Dice en el capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, que de ambos pueblos hizo uno, tanto de judíos como de gentiles, ¿sí? Que creían y tenían fe en y la fe del Señor Yeshua. Él hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí Pablo, como buen apóstol del Señor, estaba poniendo un fundamento. Y él estaba diciendo, este fundamento tenía que ver con una nueva creación que reúne todo en el ungido, que reúne todo en el Mesías, ¿sí? En el propio Señor Yeshua. Ni los de la circuncisión, ni los de la incircuncisión vale algo. Por eso ustedes van a ver una expresión que no sé si pudieron ahí darse cuenta, que dice en el versículo 16 de Gálatas, en el capítulo 6 que leímos anteriormente, y dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Fíjense en esta expresión, el Israel de Dios, ¿sí? ¿Quiénes conforman el Israel de Dios? En Romanos, en capítulo 2, ahí, ahora vamos a leer juntos, Pablo habla que el que es judío es aquel el que lo es espiritualmente, el que tiene no una circuncisión hecha a mano externa, sino aquel que tiene la circuncisión del corazón, aquel que practica la esencia de la ley, aquel que practica, ¿sí? Y vive la moralidad que trae la ley de nuestro Señor, lo esencial, como el mismo Yeshua la habló en Mateo 5, capítulo 6 y capítulo 7, enseñando la doctrina, la verdadera esencia de la ley, cómo Él nos elevó, cómo Él elevó ahí la ley, no la abolió, sino que la cumplió y mostró lo esencial de la ley, para que la ley estuviera escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que Pablo ahí vale destacar que es un tema primordial de su evangelio, una nueva creación, toda enemistad que había, tanto de unos que se jactaban, porque se jactaban de que el Dios era de ellos, Israel se había apropiado de ese Dios, cuando Israel tenía que ser luz a las naciones, ¿sí? Y mostrar a ese Dios. Él dijo, no hay enemistad. Acá también es Dios para todos, es Dios también para los gentiles. Por eso Pablo tuvo este gran ministerio de ir tanto a los hijos de Israel como ir también a aquellos que eran paganos, que estaban lejos. Fue a los de cerca y fue a los de lejos.
y todo se reconcilia y todo se reúne en Cristo. Ese era el tema que Pablo nos habla acá, una nueva creación. Y ahí nos habla de el judío espiritual. Ya no es un judío genealógico que solamente cumplía la ley y estaba basada en simples ordenanzas de ley o rituales, sino todo aquel que creía en el Señor Yeshua y practicaba su doctrina era considerado un judío espiritual. Pero vamos a leerlo para que tengamos bien en claro y fundamentado en las Escrituras, en Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardás la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En estos versículos, en estos pasajes de Romanos está muy bien en claro, lo expresa de una manera muy clara Pablo. ¿Quién es judío? El que es judío es el que es circunciso de corazón, ¿sí? No solamente porque alguien era circuncidado externamente, pero si transgredía o no cumplía la ley, venía a ser como un incircunciso. Pero aquel que era incircunciso, aquel gentil que dice, no, yo creo en Yeshua, quiero practicar de su doctrina, quiero abrazar la fe en y del Señor, venía a ser un circunciso. Así que Pablo estaba tratando tanto para los judíos como para los gentiles, como en Cristo todo era reconciliado, como en el ungido todo es reconciliado. Por eso él habló de una nueva creación. Fue fundamental porque Yeshua no pensó en esta controversia. Si vemos las enseñanzas de nuestro maestro en los evangelios, no menciona nada en esto. Por eso hablamos del evangelio de Saulo, por eso hablamos en el evangelio de Pablo, todo el orden que Saulo tuvo que hacer, toda la revelación que tuvo que traer, ¿sí?, a exposición, a la luz de las Escrituras, para mostrar cuál era la nueva creación. Fue tan importante la persona de Pablo para la iglesia y como bien apóstol poniendo fundamento, ¿sí?, para el buen crecimiento y la sana doctrina del movimiento de Yeshua, del movimiento del ungido. Así que es, como ya les dije, cuando comenzamos, es apasionante poder ver la vida de Pablo, es apasionante poder conocer a este hombre, cómo se dedicó, cómo se consagró en toda su vida, en sus años, de poder llevar a otros al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Yeshua, ¿sí?, a que el movimiento de él se extendiera a todo el mundo conocido en una iglesia que era amenazada por falsos maestros, por falsas doctrinas, y él poniendo bien en claro y estableciendo los fundamentos, ¿sí?, del evangelio de nuestro Señor, del evangelio del reino, para que las personas que recién iniciaban en esta fe no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina falsa. Así que Pablo fue fundamental hasta hoy para nosotros y vamos a seguir descubriendo los varios misterios que Pablo va revelando en las diferentes cartas, en los diferentes mensajes a estas comunidades en las que él dejó todo, en la que él
dejó su vida. Y me gustaría que podamos cerrar esta clase introductoria leyendo juntos, ahí donde estamos en ese libro, en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Vayan conmigo. Ahí en el capítulo 11, versículo 11, vamos a leer juntos hasta el 24, ¿sí? Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactás, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Esta es la alegoría del buen olivo. Qué pasajes, qué claridad. Creo que nadie habría podido expresarlo mejor, teniendo tanta luz, teniendo tanta revelación de esta nueva creación, de esta reconciliación que tenemos en el Señor, que la cultura judía, que los judíos, que la iglesia cristiana, que la iglesia evangélica y cuántas ramas y cuántas corrientes que hoy tenemos. Yo creo que si nos ponemos a pensar, Pablo ni se hubiera imaginado en cómo iba a acontecer en el día de hoy con tantas religiones, ¿sí? Con tantas variantes en las doctrinas de nuestro Señor. Todo es reconciliado, todo es reunido en el ungido y hay un solo movimiento de Yeshua, hay una sola iglesia que está fundada, que está fundamentada y basada en la verdadera práctica y en las enseñanzas de nuestro propio Señor, las que Pablo tomó, las que Pablo recogió. Por eso
ese encuentro en ese camino a Damasco. El Señor revelándose y Pablo se volvió loco y no salió apresurado y enseguida a hablar de lo que le había acontecido. Pablo pasó varios años viendo, meditando, estudiando de toda la formación, de todo lo que había aprendido, sabiendo de la ley, era fariseo de fariseo, la conocía muy bien. Formado y educado a los pies de uno de los mejores rabinos de ese tiempo, Gamaliel, como vimos. Un tipo apasionado, entregado. Pero dijo, tengo todo por basura. Hay algo excelente que quiero alcanzar. Y es el conocimiento de la verdad, es el conocimiento de Yeshua, de todo lo que él hizo. Y todas las enemistades se terminaron. Así que Pablo tuvo que luchar con la controversia de ese tiempo, de la iglesia primitiva, de esa iglesia que comenzaba a estar en su apogeo porque salían muchos seguidores del camino, como eran llamados en ese tiempo en la iglesia del siglo I. Esa controversia, ese dilema, si aquellos que eran gentiles tenían que circuncidarse, hacerse una circuncisión externa para, como decían los judíos, pudieran ser parte y poder participar de la salvación. Y ahí Pablo tuvo que traer toda una exposición del verdadero evangelio, de lo que se trataba. No se centren, no se detengan en esas cuestiones que para nada aprovechan. Dios vino para los de cerca y vino para los de lejos. Y ahí, donde leímos en esta alegoría del buen olivo, Pablo dice algo, tanto para los gentiles que se convertían a la fe del Señor, como para los judíos también conversos, reconociendo a Yeshua como el Mesías. No se jacten los unos de los otros. Ojo con la jactancia. Ojo con creer, judíos, que ustedes son mejores porque recibieron la ley de Moisés y creen que tienen más derechos que los gentiles. Y ojo, ustedes gentiles tampoco se jacten porque ahora los del propio pueblo de Israel fueron endurecidos y vino y entró la plenitud para ustedes. Tengan temor, no haya soberbia en ustedes. Todos estamos reunidos en Cristo, tanto los judíos que reconocen a Yeshua y tanto ustedes que estaban lejos, sin la ley del Señor. Hoy son aceptos en el amado, hoy son aceptos en el Señor. Y ahí en los versículos siguientes, Pablo revela uno de los misterios, el endurecimiento del propio pueblo de Israel, para que los gentiles puedan ser salvados, para que entre la plenitud también a los gentiles y podamos ver el Israel de Dios. Podamos ver tanto judíos genealógicos que creen en Yeshua como judíos espirituales provenientes del gentilicio que aceptaban al Señor. Esto, como les decía, es basal. Esta es la nueva creación. De esto Pablo habló sobre una nueva criatura que todos nosotros somos en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre eterno y damos gracias a su Hijo, a su ungido, por el privilegio que cada uno de nosotros tenemos de que el Señor fue revelado y que podamos estar como el movimiento de Yeshua, como su iglesia, fundadas
en el conocimiento de la verdad, con una doctrina sana, bien arraigados, bien basados en la piedra fundamental que es nuestro Señor Yeshua. Fue un placer para mí, estoy muy feliz de haber compartido esta primera clase y tengo mucha ilusión de las próximas clases que van a venir. Pero ahora sí, me despido, que tengan una buena noche. Hasta las próximas clases. Muchas gracias.